Baruch atah Yahweh Shebaot, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que has creado el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, y nos bendices con tus palabras, con tu Torah, con tu divino y sagrado Evangelio eterno, por el cual nos guías en tu estudio a través del Espíritu Santo. Úngenos, Padre, este día para poder ser a través de ti tu palabra y no palabra de hombre. Hoy estamos y nos convocamos en asamblea para el estudio de Éxodo. Ya comenzamos el nuevo libro, el segundo libro del Pentateuco, junto con el Brit Hadashah y con la Haftará, con el estudio de los profetas y de los escritos. Este capítulo, estos capítulos de Éxodo, que comienza con Shemot, que significa nombres, y comienza en Éxodo 1:1 hasta el capítulo 6 de Éxodo, versículo 1. Esta es la sección de Torah, o Parashá, que vamos a estudiar hoy. Entre los profetas que podemos estudiar y leer para esta sección está Jeremías 1 y 2, del 1 al 3, y Isaías 27:6 hasta 29:22 al 23. Éxodo es una parte de lo que corresponde al pueblo del Creador de salir de esa estrechez que es Mitzrayim, que es Egipto. Por lo tanto, existe un éxodo físico representado en esta alegoría, en esta historia, y también existe un éxodo espiritual, del cual hablamos, que es representación de ese éxodo que se repite constantemente en nuestras vidas, cíclicamente, porque sabemos que la Torah es un libro vivo, es una inteligencia viva que constantemente se renueva año tras año. Por eso constantemente estudiamos las mismas secciones año tras año, y cada año se nos revela de una forma diferente. Esta sección tiene muchos secretos, tiene muchas aguas de vida, pero sobre todo en tener el entendimiento fundamental. ¿Por qué nombres y por qué Éxodo? Éxodo es la transliteración o la traducción que se le ha hecho en base al contexto de lo que hablamos en el texto. Se habla justamente de esa salida de Egipto, se habla de ese pueblo que está en esclavitud, nos pone en un contexto de cómo se encontraba el pueblo de Israel y qué situación habían vivido. Ellos venían de haber sido las 12 tribus, se habían prosperado, por lo tanto el Creador cumplió. Es un Dios leal que cumple su palabra es verdad. Entonces, Él cumple, Él es leal, es fiel, es verdadero. Eso significa verdad, que es fiel, es verdadero. Él cumple lo que dice, y todo se cumple, todo lo que está escrito en su palabra se cumple. Y se cumple de diferentes maneras y de varias formas. Y en forma, como explicaba, cíclica. Cada año tenemos un éxodo en nuestras vidas, cada año existe un éxodo a nivel global, y también existe eso que no hay nada nuevo bajo el sol, como habla Salomón, que se repite
que vuelve a suceder. Por lo tanto, esta Torá, este texto, es una guía para movernos en el mundo material. Y el Brit Hadashah, o el nuevo pacto, es una guía para el mundo espiritual. Por lo tanto, los dos son necesarios y son muy importantes. Este éxodo que se repite y se vuelve a desarrollar, aquí nos lo explica cómo entraron estas 70 almas y fueron multiplicadas, crecieron y se aumentaron, y cómo cumplió con la palabra que había dicho Abraham el Eterno, que serían un pueblo de pueblos, su progenie, ¿no? Su semilla, y que sería grandemente prosperado. Pues aquí habla de que se levanta otro faraón que no conocía a José, que es lo que habíamos estado estudiando en Génesis, y cómo Yosef había ayudado a ese pueblo a salir adelante y cómo había conseguido prosperarlo, y al morir él, también con él muere su recuerdo, es olvidado. Y nos explica esto, cómo nosotros también pensamos que nuestra acción en el mundo va a ser permanente o va a ser altamente recordada, y sin embargo aquí te muestra cómo un rey que lo tenía todo para poder ser recordado, prácticamente era como el faraón, Yosef, fue olvidado, fue borrada su memoria de la historia de Egipto, ¿no? Y si no fuera porque han sido encontradas hallazgos arqueológicos, y han sido encontradas en textos antiguos esa comprobación arqueológica de la escritura, es como si nunca hubiese existido. Entonces nos muestra de cómo este mundo es perecedero, es finito, y con el tiempo nuestro recuerdo también es olvidado. Por lo tanto, debemos construir en ese mundo espiritual que es eterno e imperecedero. Quería hablarles fundamentalmente de algo que me llamó la atención, porque es muy extensa la parashá y explica muchas acciones que debe tomar el pueblo en un momento de angustia, porque el pueblo de Egipto el pueblo hebreo sufría a través de los egipcios de esa tortura, de ese maltrato, de esa tiranía, por su esclavitud y de cómo estaba siendo sometido. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer un pueblo en esa circunstancia? Como estamos pasando por angustias también, debemos clamar. Y el Creador escucha ese clamor y dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea, Él ve las injusticias, Él ve esa tortura. El pueblo egipcio estaba matando a los hijos de Israel. El faraón había mandado incluso matar a Moisés, y Moisés escapa de delante del faraón. Entonces todo el pueblo comienza a clamar en oración, a pedir por liberación, a pedir por redención, a pedir por salvación. Y entonces Él les envía en ese momento de clamor, de súplica, de sufrimiento de sus justos. Él ve ese dolor. Y en ese momento se encuentra o recurre a Moisés. Y dice en el capítulo 3,
a partir del versículo 10. Dice, ven por tanto ahora y enviarte al faraón. Le hablamos a Moisés, ¿no? A Moshe, que Moshe significa sacado de las aguas, ¿no? Y dice, le habla a Moshe y le dice, ven por tanto ahora y enviarte al faraón para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moshe respondió a Yahweh, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios, a Yahweh, sobre este monte. Y dijo Moshe a Yahweh, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y esto es algo fundamental. Moisés le pregunta el nombre a Dios, y por eso me parece fundamental saber esta parte de toda la parashá, porque creo que es la parte más crucial. Nombres se refiere también a los nombres de las 12 tribus, es como empieza, ¿no?, esta sección de la Torá, pero me parece crucial que prácticamente en el centro de esta sección le pregunta el nombre a Dios. Yo creo que es lo más importante de una historia o la parte más crucial, más fundamental, ¿no? Cuando pasa algo así, saber el nombre de Dios. ¿Y por qué le pregunta el nombre de Dios Moisés? ¿Acaso Moisés no rezaba? ¿Acaso el pueblo de Israel no oraba? ¿Acaso ellos no tenían cómo clamar a Dios? Claro que sí, claro que tenían cómo clamar a Dios y claro que tenían nombres para Dios, pero ¿por qué le pregunta en ese momento? Porque hay toda una separación de Dios en esas circunstancias del pueblo de Israel en Egipto. Ellos ven la injusticia, ellos ven el sufrimiento de la gente, las madres que pierden a sus hijos, que les son arrebatados sus bebés prácticamente apenas nacer, los ancianos sufriendo torturas y vejaciones, humillaciones, los jóvenes siendo maltratados y siendo explotados para producir las riquezas y la arquitectura de Egipto. Entonces ven el pueblo toda esa injusticia, todo ese dolor, todo ese sufrimiento y dicen, ¿quién es ese Dios que ha estado viendo todo esto y no ha hecho nada? ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo se llama ese Dios al cual nosotros debemos creer y seguir? O sea, ¿qué nombre nos vas a dar para que realmente entendamos que lo que estamos viviendo justifica el hecho de que hayas estado ignorando durante tanto tiempo, durante tantos años? Porque incluso el rey egipcio había muerto ya, el mismo que se había levantado, que desconocía a Yosef, que no lo reconocía en realidad, que lo despreciaba, que despreciaba todo lo que Yosef era, ya había fallecido. Entonces ya habían pasado muchísimos años. ¿Y cómo puede ser que todo ese tiempo? Entonces esto es lo que explica cuando Yahweh le responde a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Es una traducción de Ejie Asher Ejie, que no solo significa yo soy el que soy, sino que también es la representación de seré el que seré. O yo soy el que seré, también es otra traducción que puede hacerse. Porque esto es fundamental y creo que es la clave de esta sección. Y es que el Creador
está haciendo con nosotros en cada momento de nuestra vida, en todas nuestras tribulaciones y en nuestras angustias. Somos en Él y Él en nosotros en todo momento. Por lo tanto, no es que en ese momento en que estaban viviendo toda esa tribulación, el pueblo clamaba y Dios no oía. Dios no solamente oía, sino que vivía cada tribulación, cada dolor, cada vejación, porque es elección nuestra el alejarnos de Dios, es elección nuestra el someternos a un hombre, el creer doctrinas de hombres, es elección nuestra el adorar ídolos, es elección nuestra el despreciar su palabra, es elección nuestra el no cumplir sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos, el no llevar su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero aún a pesar de esa elección que tomamos como libre albedrío, Él, a pesar de que nosotros tomamos esas decisiones que sabe que nos traen dolor y sufrimiento, está con nosotros en esas decisiones que tomamos, en cada acción que hacemos en el mundo, sufriendo y padeciendo por nosotros y con nosotros, haciendo suya ese dolor y haciendo suyo ese peregrinaje que tenemos en el mundo. Y otra frase que me llamó mucho la atención y creo que concuerda perfectamente con esto que creo que es la esencia de la sección de la Parashá de Shemot, y es capítulo 2, versículo 22. Dice: la cual le parió un hijo y le puso por nombre Gersón. Era uno de los hijos de Moshe, porque Moshe tuvo 2 hijos en el exilio. Igual que Yosef tuvo 2 hijos en el exilio. Yosef fue exiliado en Egipto y Moshe fue exiliado en Madián. O sea, él nació en Egipto y fue exiliado, o sea, él vivió en Egipto, perdón, no nació, vivió en Egipto, Moshe, y bueno, sí, nació en Egipto como esclavo y fue exiliado a Madián. O sea que los dos tuvieron 2 hijos en el exilio, y esto tiene un secreto muy profundo y muy bonito también, ¿no? Dice: la cual le parió un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra ajena. Y esto creo que es fundamental. Somos peregrinos en este planeta, en este mundo, en esta tierra que es creación divina, es testimonio. Esta tierra habla de su creador en cada brizna de hierba, en cada árbol, en cada montaña, en la superficie del agua plana, en los cielos abovedados sobre nuestra cabeza, en la estrella polar fija, que no se mueve, que todo se mueve en torno a ese punto fijo en el firmamento, que nos marca el trono del Creador, ¿no? Entonces, ¿cómo esto nos muestra que somos advenedizos? Somos seres espirituales viviendo esta experiencia física, viviendo esta experiencia para tener un entendimiento, para tomar esa decisión de seguirle al Creador, de amarle, de respetar y de ser obedientes, de respetar su palabra y de ser obedientes. Él no creó el mal, Él no creó la maldad. En Dios todo es bien, todo es bueno, todo es bondad, es amor. El mal existe porque hemos elegido alejarnos de nuestro Creador. Y Él abraza y ama, incluso en esas peores circunstancias elegidas por nosotros mismos, incluso
en esos lugares tenebrosos en los cuales a veces el alma se imbuye y cae. Él aún ahí, en esos lugares terribles, siempre está, porque Él es. Y le dio por nombre Yo Soy. Que le diga al pueblo Yo Soy. Un nombre que es un verbo, una acción, un trabajo a realizar, algo para hacer. No es una cosa estática, quieta, inmóvil. Es una acción que mueve a la conciencia, que mueve al ser profundo y en todos los aspectos, a desarrollar en nosotros esa amplitud de conciencia que es ser. Le dijo en el versículo 14 del capítulo 3, y respondió Yahweh a Moshe, yo soy el que soy. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Porque Moshe es la representación del Mesías futuro que sería enviado a toda la humanidad. En Juan 8:58, y leo antes, 56, dice, si yo me glorifico, 54, perdón, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, vuestro Elohim, y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijéronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Entonces díjole Jesús, Yahshua, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él ya era desde el principio. Él era con el Padre. Porque este es el misterio y el gran secreto de esos hijos que tuvo Moshe y que tuvo Yosef. Los tuvo en el exilio. Porque uno fue el Adán, la primera creación, en la perfección absoluta hecha por el Padre, y cayó. Y el segundo Adán es Yahshua, que vino desde lo más bajo, desde lo más caído, desde el polvo, desde el hombre, hacia su Padre. Él ya era desde el principio, Él existió desde el principio. Y en Hechos 13, versículo 17, le habla a los varones israelitas, Saulo de Tarso, Pablo, y dice, los varones israelitas y los que teméis a Yahweh, oíd. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres, ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas, y después como por 450 años dioles jueces hasta el profeta Samuel. Entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando aquel, levantóles por rey a David, el cual dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Jesai, dice, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este, Yahweh, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Entonces el pueblo clama y Dios interviene con el Creador mismo, hecho carne. En su segunda aparición también redimirá definitivamente a la humanidad. Entonces Él siempre se comporta de esa manera. Él hace la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos simboliza la muerte de las primeras acciones en el mundo. Cómo debemos sacrificar esa primera acción. Esa primera acción que nos impulsa al instinto animal de querer satisfacer nuestro cuerpo físico. Esa primera acción de haber sido creados en un mundo físico y material. Esa primera acción es el cuerpo. Esa primera acción es el mundo material, del cual creemos que es la verdad, que es la realidad. Cuando es perecedero, es finito, se muere, se pudre, desaparece. Por lo tanto, lo eterno, lo verdadero, lo infinito, es aquello que no muere, que no perece, que no es corruptible, que no desaparece. La verdad es infinita, es incorruptible y no desaparece. Son esa creación que viene en esa segunda acción, es la que nos muestra el mundo espiritual. Cuando estamos en la mesa y oramos, bendecimos la comida, resistimos esa primera acción del cuerpo, de querer comer desesperadamente. Todos los protocolos de buenos modales y todos estos protocolos que hay de estar en una mesa de forma refinada y tal, todas estas acciones que se hacen para tener buen comportamiento en una mesa o en una reunión, todo eso es una forma de entender y de explicar esto que les quiero decir. Estos buenos modales, estas buenas acciones, ¿no? De respetar al otro, de darle el lugar para sentarse, de esperar. Estás resistiendo en todo momento la acción física. Yahshua es este segundo Adán, esta segunda acción al mundo de gran intervención para la salvación de la humanidad. Y Él era desde el principio con el Padre. Y esto lo vemos también en Hebreos, capítulo 13, versículo 8, cuando habla Jesucristo, Yahshua Mashiach, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces en el capítulo 4 nos habla, dice: entonces Moshe respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Yahweh. Y Yahweh dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y aquí nos lleva a este versículo de Isaías 11, del 1 al 16, donde nos habla de la vara que es Yahshua, que es la vara que nace del tronco de Isaí, que es el abuelo de David, del cual desciende David. Y también nos nombra esta vara porque dice: y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Sí? ¿Por qué le dice entonces Dios a Moshe que él sería en lugar de Dios? Porque él sería esa vara. Él sería esa vara en representación de Yahshua Mashiach, que es la representación de él mismo, hecho carne en este mundo, hijo de madre humana y de padre divino, porque Yahshua fue engendrado por la palabra.
fue inseminado por la palabra. Por eso es el verbo hecho carne, porque es la palabra de verdad, la palabra hecha carne. Pero esa palabra que Él ya nos dio a través de la Escritura. O sea que para entender esa palabra primero debemos entender su pensamiento. Es muy difícil entender el pensamiento de Dios, porque todo lo que es voluntad de Dios, lo que es voluntad divina, es eterno. Y lo eterno, lo infinito, no tiene comunión con lo finito. Lo infinito y lo finito no pueden nunca conciliarse en ningún punto, porque son opuestos en esencia, en todo. Por lo tanto, es muy difícil entender la infinitud. Y todo el trabajo del Creador a esta creación suya, todo el trabajo de nuestro Padre Celestial hacia nosotros, sus hijos, es el de intentar acercarse a nosotros y cada día estar más cerca nuestro, y ese trabajo cada día ser más profundo en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente. Cada día estar más cerca de nuestro entendimiento y habitar más tiempo en nuestras mentes y en nuestros corazones para que le adoremos en espíritu y en verdad. Isaías 11, del 1 al 16, y dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Estos son los 7 espíritus, que son las 7 fiestas, que son los 7 ruach, que son los 7 espíritus, que son las 7 trompetas, que son las 7 copas, es todo en 7. Son los 7 días de la creación, o sea que todo es desde el principio. Y ese espíritu que mora y que habita sobre Yahshua Mashiach es la representación de la menorá, del 7, del candelabro o el árbol de 7 brazos. Es esa menorá, es la representación de la lámpara hecha de una sola pieza, de oro puro. Es la representación de nuestro Redentor. Y hará el entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyes en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y el niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho se entretenerá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco, de la víbora, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como cubren la mar y las aguas. Y esta es la representación de nuestra creación ya redimida, ya corregida. Este es el fin de la corrección, es cuando todo será en shalom, en paz. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Yahweh tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias
el remanente de su pueblo, que fueron dejadas en Asiria, en Egipto, en Partia, en Etiopía, en Persia, en Caldea y de Hamat y de las islas del mar. ¿Sí? Entonces, nuestro Padre nos rescatará de todos estos sitios de exilio. Este es el segundo éxodo, ¿no? Donde serán todas estas gentes vueltas a el Padre, a su gran monte santo, vueltas todas estas gentes que están viviendo actualmente en el exilio. Y se levantará pendón a las gentes, y juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 cantones de la tierra. El 4 es la representación también del Brit Hadashah. El 4 también es la representación de los 4 caballos, que son los 4 espíritus enviados por el Eterno, porque todo es hecho por su plan. El 4 son los 4 apóstoles también, los 4 evangelios. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín, mas volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Meterán también a saco a los de oriente, a Edom, a Moab les servirán, y los hijos de Amón les darán obediencia, y secará Yahweh la lengua de la mar de Egipto, y levantará su mano con fortaleza de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con zapatos, y sobre el camino para las reliquias, para el remanente de su pueblo, dice, las que quedaron en Asiria, a la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Esta es la profecía de este remanente y de esto que será seco el mar de Egipto, será hecho en secadal para que puedan pasar a pie seco, como hicieron cuando el éxodo de Moshe. Y dice, y en el capítulo 12 de Isaías habla, y dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Yahweh. Esta es la canción de los 144.000 de los redimidos. Dice, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí, Yahweh, es salud mía, asegúreme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, la cual ha sido salud para mí. Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. Es el agua, esas aguas que salen con gozo de fuente de salvación, es la Torá, es la palabra de Yahweh, y la salvación es Yahshua Mashiach. Son las aguas de vida. Y diréis en aquel día, cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Yahweh, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Cuando habla de Sión, cuando habla de Monte Santo, también se refiere no solamente al lugar geográfico, sino al pensamiento, a un pensamiento elevado, a un pensamiento cercano a nuestro Creador. Esos son los montes santos, eso es Sión, ese es el verdadero fin en el cual debemos sentar allí a nuestro Santo de Israel, que es Yahshua Mashiach. Él es el que debe reinar nuestra vida a través de su palabra, de sus aguas de vida, que nos dan vida y vida en abundancia. Que pronto sea esta redención, este segundo éxodo para toda la humanidad, para todos sus justos, para todo su remanente que busca cada día a su Creador, que ama cada día su corrección, que respeta en humildad y en obediencia todos sus mandamientos, porque Él nos dio ese reposo, pero Él también nos dio
esa advertencia de que no todos entrarán en su reposo. Su reposo es a través del 7, es a través de sus espíritus, de sus 7 espíritus, 7 Ruajim, porque es sabiduría el temor de Dios, porque es entendimiento e inteligencia el saber escuchar el consejo, porque es fortaleza de espíritu y conocimiento del Padre, conocimiento íntimo del Padre, el zambullirnos en su palabra y el respetar su intelecto, su superioridad, el no ponernos a nosotros como dioses, el no ponernos a nosotros mismos como elevados, sino solamente a Él, que es el único juez justo de toda la humanidad, el único que realmente ve y pesa los corazones. Shalom.